Sean bienvenidos a este primer módulo de lo que es el trabajo en aulas virtuales. Mi nombre es Edgar Cabrera Álvarez y soy tu tutor de unidad de aprendizaje para la materia Seminario de Tesis 2. Estamos reunidos para analizar el tema problemática, que es un tema muy importante para ustedes que están en el proceso de elaboración de su documento de tesis. El proceso de investigación científica pues va a ser un proceso que nos va a llevar a nosotros como estudiantes de una licenciatura a descubrir un conocimiento. Y justamente ese conocimiento va a quedar descubierto cuando nosotros hayamos atravesado por esas etapas que ustedes ya conocen y que forman parte del proceso científico. Bien, como les comentaba, vamos a empezar a analizar cuál sería la estructura o cuáles son algunas orientaciones teóricas para que ustedes puedan llevar a cabo la redacción de su documento de tesis. Específicamente el capítulo 1 que corresponde a la descripción de la problemática. El primer apartado de la problemática nos hace referencia a un planteamiento del problema. ¿Pero qué entendemos por un planteamiento del problema? Pues va a ser dar una respuesta que resuelva algo práctico o teórico, ya sea a través de un trabajo de investigación experimental o mediante el desarrollo de proyectos de mejora e innovación. Nosotros vamos a formular un problema en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigación, es decir, que empate con un proceso de investigación científica. Este planteamiento del problema pues va a ser una descripción sobre la situación real de lo que nosotros queremos investigar y se va a expresar mediante una relación entre dos o más conceptos o variables que van a ser aquellas características o atributos de personas, de fenómenos, organismos, materiales, eventos, hechos o sistemas. Plantear el problema pues tiene su punto de partida en la idea que tú has generado para esta investigación. Va a depender de qué es lo que tú quieres lograr y hacia dónde quieres encaminar tu investigación. Para que nosotros podamos plantear un problema de investigación, debemos de realizar un análisis de nuestra posible problemática. Esto con base a la viabilidad de la investigación. Entre otros, deberá ser un filtro de votación respecto a las variantes exactas de nuestra investigación o de este proyecto de investigación. Para ello, nosotros debemos de hacer una revisión primero de cuáles serían las fuentes o qué información está disponible o está a nuestro alcance para que nosotros podamos llevar a cabo este proceso de investigación. Un ejercicio que puede resultar práctico es que tú, una vez que hayas definido cuál es tu tema de investigación, tu idea de investigación, lo puedas comentar con tus tutores de unidad de aprendizaje para que ellos te ayuden a delimitar la viabilidad, la pertinencia y sobre todo la posibilidad de que tú puedas ejecutar esta investigación. Por otro lado, puedes recurrir también a lo que son otro tipo de fuentes, como son tus propias experiencias individuales, como son las experiencias de colectivos, como son piezas audiovisuales, programas de radio, de televisión, algunas teorías que ya se han manejado para investigaciones parecidas a la que tú estás iniciando. Cuando nosotros vamos a plantear un problema, vamos a considerar ciertos criterios, los cuales primero es delimitar el problema, es decir, lo vamos a acotar de tal manera que tengamos una dirección clara y precisa hacia dónde quiero conducir la investigación. Debemos identificar las dos variables que vamos a investigar y que se van a precisar en lo que es la hipótesis que vamos a analizar más adelante. El planteamiento del problema se debe de formular
y se debe de concretar en una pregunta de investigación. Y sobre todo, que nuestro problema que vamos a investigar pueda ser un problema que me permita medirlo y observarlo. Serían entonces los criterios que tú habrás de considerar al momento de redactar tu planteamiento del problema. En realidad, plantear un problema es afinar y estructurar más formalmente tu idea de investigación. Ustedes hasta este momento, las 6 personas han logrado ya identificar, poder precisar bien cuál es su idea de investigación. El paso de la idea de que tú hayas identificado esta idea de investigación al planteamiento del problema puede ser en ocasiones un paso inmediato. Es decir, tengo mi idea de lo que yo quiero investigar y automáticamente paso a lo que es el planteamiento del problema. Sin embargo, muchas veces tenemos que parar para poder identificar y poder pulir, poder yo clarificar mi idea de investigación. Lo que depende es qué tanto estás tú familiarizado con ese tema o esa idea que tú has decidido que va a ser parte de tu investigación. Además, también debes de considerar la complejidad de esa idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y las habilidades personales que tú tengas para desarrollar la investigación. Un punto muy importante y que es recomendable antes de que tú inicies con esta parte que es el planteamiento del problema es hacer una revisión rápida sobre el material bibliográfico que te puede servir para dar sustento teórico y para que tú también puedas formular resultados y conclusiones. Es esa revisión de la literatura. ¿Por qué? Porque de repente hay temas que son tal vez muy nuevos, que no han sido investigados tan a profundidad y la información que tenemos al respecto de esa idea o de ese tema pues es limitada, y en el momento en el que tú empiezas a desarrollar tu marco referencial, específicamente marco teórico, marco conceptual, pues no tienes mucha información para poder desarrollar estos apartados del planteamiento del problema o de la problemática. ¿Cuál va a ser la estructura que nosotros vamos a utilizar para poder redactar nuestro planteamiento del problema? Tú ya afinaste tu idea, aclaraste hacia dónde quieres dirigir tu investigación, identificaste cuáles son esas variables de ese tema de investigación y llegamos pues a concretar nuestro pensamiento de forma escrita. Nos sentamos y empezamos a redactar nuestro planteamiento del problema. No existe una estructura que nosotros podamos decir o podamos establecer como una estructura firme, básica o que tengamos que seguir como una receta para redactar este planteamiento del problema. Sin embargo, pudiéramos considerar que algunos elementos es, primero, identificar cuáles son esas variables, cuáles son esos conceptos generales que nosotros estamos estipulando en nuestro tema de investigación. Una vez que nosotros identificamos esas variables, pues vamos a empezar a trabajar un texto introductorio que le permita al lector, a la persona que me va a evaluar, a la persona que me va a leer, tener un panorama de entrada de lo que está hablando mi investigación. Entonces, yo te propongo que tú hagas un breve texto introductorio donde me hables de esas variables, donde las relaciones. Cabe aclarar que no estamos desarrollando la perspectiva teórica, solamente va a ser un texto introductorio que permita que el lector entienda de qué está hablando tu investigación. Para ello, entonces, pues vamos a redactar un breve texto introductorio con base a los conceptos generales o a las variables identificadas. Puedes citar, puedes parafrasear, siempre escribiendo la referencia. No olvidemos que cuando nosotros utilizamos un texto o una referencia, una fuente de investigación, tenemos que darle los créditos a la persona que investigó, a la persona que me está aportando esa idea. Por lo tanto, siempre debemos de hacer esa referencia.
Después de que tú hiciste ese texto introductorio, viene el apartado en el que nosotros vamos a escribir qué estadísticas tienen en la literatura para que yo pueda dar sustento y mayor credibilidad y objetividad a mi investigación. Entonces empezamos a buscar datos estadísticos que también voy a incluir en esta parte del planteamiento del problema. Esos datos estadísticos vamos a tener cuidado de que los vayamos buscando en forma de cascada, es decir, primero voy a hablar del mundo, voy a hablar del país, del estado y de mi municipio. Si es que existiera información de estos 4 niveles, pues sería magnífico para que nuestro planteamiento del problema quede con una mayor estructura y un mayor sustento. Así pues, debemos de tener cuidado que al establecer esas estadísticas o esos datos estadísticos, esos estudios previos, sean o tengan una relación directa con mi tema de investigación. Es decir, si yo estoy hablando, por ejemplo, se me ocurre el tema de las técnicas de fútbol para desarrollar lo que son fuerza o algún otro tipo de habilidades o capacidades, pues mis estadísticas tienen que ver con el fútbol, con el desarrollo de capacidades, con esa estadística que tiene que ver con esa población con la que yo voy a realizar mi investigación. Debe de estar relacionado, porque de repente estoy hablando del fútbol, de la práctica del fútbol, pero me empiezan a hablar de actividad física. En ese punto se rompe la armonía de la idea, se rompe la armonía del texto y no me está sirviendo ese dato estadístico. Después de que yo identifiqué y redacté, parafraseé mis datos estadísticos, voy a describir cómo identifiqué mi problema, cómo estoy identificando realmente el problema que quiero investigar, qué instrumento utilicé, qué resultados encontré al aplicar ese instrumento o qué técnica utilicé para darme cuenta que existía el problema. El planteamiento del problema lo delimito y lo termino, lo cierro formulando mi pregunta de investigación, la cual debe de tener una relación directa con lo que es el tema de investigación. Tal vez parece sencillo escuchar cómo se plantea un problema, sin embargo, el hecho de poder hacer la transferencia del pensamiento al escrito implica muchas habilidades que en este momento tú estás poniendo en juego. Cuando tienes listo tu planteamiento del problema, pasamos a lo que se conoce como justificación. ¿Pero qué es la justificación? La justificación consiste esencialmente en que tú, investigador, puedas expresar o puedas exponer cuáles son las razones o cuál es la importancia que te motiva a realizar esta investigación. ¿Por qué es necesario realizar este tipo de investigación, este tipo de estudio? En esta justificación vamos a explicar por qué es conveniente y qué o cuáles son los beneficios que se esperan con este conocimiento obtenido. ¿Cuáles son los beneficios de que yo realice esta investigación? ¿Cuál es mi objetivo claro y cuál es mi objetivo general para poder realizar mi investigación? ¿A dónde quiero llegar? Todas estas razones son las que voy a registrar en la justificación. ¿Qué información entonces vamos a considerar nosotros en la justificación? El qué quiero lograr, el cómo, el por qué debo de efectuar este estudio y por qué se debe de realizar este estudio. Esas preguntas van a quedar concretadas en lo que Hernández Sampieri señala como diferentes elementos que consideremos o que vamos a considerar más bien en el planteamiento de una justificación. Para ello, pues nos dice que la justificación se va a establecer en términos de conveniencia. ¿Qué vamos a entender con esta pregunta? Él establece algunas preguntas base que nos permiten redactar esta justificación. ¿Qué tan conveniente es la investigación y para qué va a servir? O sea, ¿realmente es conveniente esta investigación? ¿Y cómo me va a servir como estudiante? ¿Cómo me va a servir como profesionista? ¿Cómo me va a servir como parte de una sociedad? También hace hincapié en lo que es la relevancia social.
¿Cuál va a ser la trascendencia para la sociedad conocer los resultados de mi investigación? ¿Quiénes se van a beneficiar con esos resultados? ¿Qué alcance tiene esta investigación? ¿Va a ser una investigación de qué tipo? Exploratoria, descriptiva, narrativa. Justamente eso es lo que vamos a ir narrando en lo que corresponde a la relevancia social. El otro bloque de preguntas que me van a ayudar a redactar mi justificación son las implicaciones prácticas. Esta investigación te ayudará a resolver un problema real. Obvio que es un problema real porque tú lo identificaste desde tu experiencia, desde tu práctica, desde tu interacción con el entorno y con ese grupo de personas. También podrás responder a si esta investigación tiene algunas implicaciones que van a poder trascender más allá de este problema que identificamos. O sea, si yo voy a resolver un problema que tiene que ver con el desarrollo de un taller para que aprendan a ensayar escoltas, si yo voy a hablar de prácticas de fútbol para fortalecer la fuerza, si voy a hablar de un programa de entrenamiento para disminuir la grasa o para tener pérdida de peso, pues voy a ver qué otros aspectos o qué otros problemas, qué otras situaciones voy a resolver aparte de eso que yo estoy estipulando. Es decir, si mi alumno va a desarrollar habilidades de coordinación o habilidades coordinativas, ¿qué otra cosa también va a poder aprender o qué otra cosa va a poder desarrollar la persona objeto de estudio de mi investigación? El siguiente bloque de preguntas que me ayudan a redactar mi justificación es el valor teórico. El valor teórico consiste en que tú respondas: con esta investigación se va a llenar un vacío de conocimiento, se podrá apoyar, generar o probar alguna teoría, o se pueden sugerir algunas hipótesis, ideas o recomendaciones. Esas preguntas te ayudan a darle un valor teórico a tu investigación. Y por último, tenemos el bloque de las preguntas para la utilidad metodológica. Como su nombre lo dice, pues se trata de que nosotros podamos analizar y podamos ver qué tanta implicación metodológica vamos a tener en el documento. ¿Qué instrumentos de medición, qué instrumentos de recolección estoy utilizando? Pero ¿qué instrumentos de medición, recolección puedo yo crear a partir de esta investigación y poder responder? La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o utilizar datos. Contribuye a la definición de un concepto, variable, relación o entre variables. Llegamos pues al punto de que podamos reconocer si mi investigación está aportando un nuevo conocimiento y a partir de qué instrumento o de qué metodología pude lograr ese desarrollo del conocimiento. Tenemos planteamiento del problema, justificación. Desde que nosotros planteamos el problema, empezamos a identificar esos conceptos generales y empezamos a hacer una primera delimitación para tener nuestras variables de investigación. Esas variables de investigación que identificamos desde el título, desde el planteamiento del problema, llegan y se reflejan en lo que conocemos como hipótesis. ¿Pero qué es una hipótesis? Esas hipótesis pues son suposiciones, son ideas que yo quiero comprobar, que deben de ser conjeturas respecto al modo o a la forma de la realidad. Son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Así pues, tenemos que las hipótesis deben de ser observables y medibles. Es decir, cuando yo estoy planteando mi investigación, debo de preguntarme si esas variables que yo identifiqué pueden ser medibles y cómo las voy a medir. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la interpretación que tú tengas de tu investigación. ¿Cómo vamos a medir esa variable independiente y esa variable dependiente? Eso entonces es un punto muy importante cuando tú formulas tu variable, porque de repente lo hacemos como un ejercicio muy ligero y no nos ponemos a reflexionar si ambas variables pueden medirse. También nos dice que la hipótesis suele o solo puede someterse a prueba en una situación.
Para efectos de este documento de tesis que estamos redactando, pues vamos a entender que la hipótesis van a ser esas proposiciones tentativas acerca de las cuales es posible establecer una relación entre dos o más variables, pero que esas variables deben de ser observables y medibles y deben de estar relacionadas con las técnicas disponibles para probarlas. Es decir, si yo tengo una variable, debo de conocer los instrumentos que yo voy a usar o implementar para medir esa variable. No va a ser un instrumento que tú tengas que diseñar muy a la ligera, sino que para que tenga mayor objetividad tu investigación, deben de estar ya establecidos esos instrumentos y debieron haber sido utilizados en investigaciones parecidas a la que tú estás realizando, de tal manera que puedas tener objetividad y que puedas tener un resultado o una medición de variable lo más real posible. En este punto, pues, para efectos de esta tesis, de la redacción de tu documento, te comentaba que debemos de tener cuidado en la manera en cómo vamos a identificar esas variables. Y las hipótesis que vamos a manejar va a ser la hipótesis de investigación, que va a ser qué es lo que quiero lograr, y vamos a tener mucho cuidado en que estas hipótesis se van a formular en tiempo verbal futuro. Es decir, se deben de plantear a futuro porque es apenas lo que yo quiero comprobar o lo que yo pienso que va a pasar. Y en contraparte tenemos lo que es la hipótesis nula, que es la negación o la contradicción a la hipótesis de investigación. La hipótesis nos indica lo que queremos o lo que tratamos de probar. Son respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Es decir, aquí nos da otro punto clave, que la hipótesis se va a relacionar en primer punto con mi tema de investigación, con las variables que identifiqué en el planteamiento del problema y con la pregunta de investigación que estoy planteando en este mismo apartado. Nos dice que van a ser proposiciones tentativas de estas, acerca de las relaciones entre dos o más variables, y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Es necesario identificar las variables desde un inicio, y estas variables pueden ser de tipo dependiente e independiente, que más adelante lo vamos a analizar. Bien, en este caso vamos a saber en qué consiste una hipótesis de investigación, una hipótesis nula, y en ocasiones también podemos redactar una hipótesis alternativa. La hipótesis de investigación se define como aquella proposición tentativa acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. La hipótesis nula, como ya les comentaba, es la negación o la contradicción a la hipótesis de investigación. Mientras que la hipótesis alternativa es otra posible solución, otra alternativa de solución a la pregunta que yo estoy planteando. Son posibilidades alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción u explicación que va más allá de esa respuesta inmediata a la pregunta de investigación. Les comentaba que en la hipótesis nosotros la tenemos que redactar en tiempo futuro y van a ser esas respuestas provisionales a la pregunta de investigación. Sin embargo, en la hipótesis debemos de identificar nosotros lo que son las variables, y las variables se van a definir como los hechos, los fenómenos u objetos de estudio que presentan cualidades, atributos o propiedades susceptibles a medirse, y que también deben de ser observables. Son referentes conceptuales o empíricos para delimitar una investigación. Vamos a identificar en este punto dos tipos de variables: la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es aquella variable que yo puedo observar y que puedo medir, pero que no va a sufrir ninguna modificación. Es decir, que puede ser el medio o el vehículo que voy a utilizar yo para favorecer
la movilidad de lo que es la variable dependiente. Es decir, si yo aplico estrategias de aprendizaje, voy a favorecer un aprendizaje. Entonces, mi variable independiente son las estrategias de aprendizaje que ya están estipuladas. Cuando yo las implemento en mi investigación, me va a favorecer un aprendizaje. Es lo que yo voy a comprobar. Voy a saber si esas variables, esas estrategias me están ayudando a favorecer el aprendizaje. Esa es la relación o cómo debemos de entender el concepto de variable dependiente y de variable independiente. Les pongo otro ejemplo. La práctica constante del fútbol fortalece las habilidades coordinativas. Estoy hablando de la práctica del fútbol, o sea, ya hay programas, ya existe la práctica, pero ahora quiero comprobar si realmente la práctica constante, o sea, mi medio va a ser la práctica del fútbol, y si esa práctica del fútbol me va a fortalecer las habilidades coordinativas. Espero que quede clara la manera en cómo vamos nosotros a interpretar y a diferenciar lo que es una variable independiente de una variable dependiente. No podemos nosotros estar pasando de redactar, por ejemplo, mi justificación y después redactar la hipótesis y después el planteamiento del problema. Debe de ser, como recordamos, la investigación científica un proceso sistemático que va por partes, debe de ser organizado. No podemos estar haciendo este ejercicio de redactar partes que van más adelante o que van más atrás, sino que lleven un orden. Una vez que nosotros tenemos redactado lo que son las hipótesis, llegamos a la redacción del objetivo general. El objetivo general pues va a ser ese objetivo o esa idea que tengo yo hacia dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que quiero lograr con la investigación? Va a ser un enunciado en el que yo voy a estipular a dónde quiero llegar. ¿Qué quiero hacer con este tema que estoy investigando, con este documento de tesis? Bien, el objetivo general se debe de expresar con claridad, debe ser específico, se debe de medir, debe de ser apropiado y debe de ser realista. Es decir, debe de ser algo que yo realmente puedo lograr, que puedo alcanzar, porque de repente nos ponemos unos objetivos o planteamos objetivos que son difíciles, que no tienen viabilidad, que no están en nuestro alcance y que no vamos a poder medir o no vamos a poder comprobar. Entonces, el objetivo que yo me planteo debe de ser algo real, algo que sí se puede alcanzar y va a ser el de mayor globalidad. Va a responder a la pregunta de investigación y se genera en mayor medida para la obtención de conclusiones. Ojo, me está diciendo que con el objetivo, si yo tengo un buen objetivo que guíe mi investigación, empiezo a tener insumos ya para la redacción de mi conclusión. Parte de la conclusión la voy a obtener de este objetivo general. Para la redacción de un objetivo, vamos a utilizar la taxonomía de Bloom, que más adelante les voy a comentar o les explico. También conviene utilizar verbos del nivel de síntesis o evaluación, que ahorita vamos a analizar esa taxonomía de Bloom. Supongo que ustedes la han utilizado para redactar esos objetivos porque la utilizaron desde que estuvieron en su formación de esta licenciatura para la redacción de sus objetivos en sus proyectos académicos. Y por último tenemos que el objetivo general tiene una relación directa con el título y con la pregunta de investigación. Cuando yo redacto un objetivo de investigación, vamos a tener cuidado, que va a responder al qué, al cómo y al para qué. En su estructura, yo debo de identificar o debo de dar respuesta a estas tres preguntas: qué, cómo y para qué. Además, podemos agregar otros dos elementos, que es en quién y en dónde, que sería mi población y la contextualización. Entonces, de manera general, estaríamos incluyendo 5 elementos en la redacción de nuestro objetivo general. Una vez que tú has redactado tu objetivo general, llegamos a la redacción de los objetivos específicos.
Los objetivos específicos, igual que el objetivo general, van a responder al qué, al cómo y al para qué. Siempre vamos a tener presentes estas tres preguntas para redactar nuestros objetivos. Entonces, nos dice que el objetivo específico va a cumplir ciertos requisitos. Primero, que debe de ser medible, que debe de permitir su seguimiento y evaluación, y estos deben de estar redactados igual que el objetivo general en un verbo infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Los que terminan en ar, ir. Por ejemplo, evaluar, aplicar, observar, contrastar. Son verbos que están escritos en infinitivo y que terminan en ar, ir. Además, en su estructura de investigación, los objetivos específicos van a emanar de preguntas subordinadas. En este caso, y por las características de nuestro documento de tesis, este objetivo específico va a enunciar las etapas por las cuales yo voy a pasar para llegar a mi objetivo general. Si yo voy a, por ejemplo, si yo voy a aplicar el impacto de una estrategia o de un entrenamiento o de un taller, entonces, ¿qué etapas o qué objetivos voy a plantear para llegar yo a esa evaluación de impacto? Es decir, voy a trabajar una investigación, una observación, una planificación, y ahora sí viene la aplicación de esa planificación para que yo pueda evaluar el impacto. Entonces van a ser las etapas que yo tengo para llegar a esa evaluación o a esa identificación del impacto de mi programa de entrenamiento. De igual manera, en lo que es la redacción de los objetivos específicos, vamos a utilizar lo que es la taxonomía de Bloom. Pero esa taxonomía de Bloom va a diferenciar un tanto, porque en este caso va a utilizarse los niveles del conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. También refieren a las fases, lo que les comentaba, o a las acciones que seguirán durante el desarrollo de la investigación. Tengo planteado mi objetivo general y vienen cuáles son las fases. Cada objetivo específico va a enunciar la fase o la etapa que me va a conducir al logro del aprendizaje general. Bien, en esta diapositiva les tengo lo que es la estructura de la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom se utiliza principalmente para la redacción de objetivos o de tareas educativas o de tareas que van a permitir llevar a la práctica o poder concretar acciones tangibles que realiza una persona o sujeto de investigación. En esta taxonomía de Bloom nosotros vamos a encontrar lo que son 6 niveles del conocimiento. Bloom señala que esta taxonomía está integrada por 6 niveles de conocimiento, y el nivel más sencillo lo encontramos en el nivel del conocimiento. Ese es el conocimiento más básico. Yo les comentaba que para que ustedes puedan redactar un objetivo general, vamos a utilizar los niveles más altos, que es el nivel de evaluación y de síntesis, los que tenemos del lado izquierdo, que serían mis niveles de síntesis y evaluación. Principalmente en esas dos columnas vamos a encontrar el verbo operativo para redactar nuestro objetivo general. Después, tú identificas en lo que es la etapa de análisis, aplicación, comprensión y conocimiento, el verbo operativo para que tú puedas redactar tu objetivo específico. Recordemos entonces que yo utilizo uno de estos verbos que están ya escritos en infinitivo, y con ese empiezo mi redacción de objetivo. Después de ello, debo de dar respuesta al qué, al cómo y al para qué. Y podemos agregar secundariamente con quién y en dónde. Y entonces tenemos 5 elementos que pudiéramos estar contemplando al momento de redactar un objetivo general y un objetivo específico. Llegamos aquí al punto en el que se nos hace una recomendación desde la perspectiva de Sampieri sobre cuáles serían los verbos más idóneos
para redactar un estudio cuantitativo o un estudio cualitativo. Estos tipos de investigación los vamos a analizar más adelante. Simplemente ahorita es que ustedes identifiquen cuáles son los verbos que te van a permitir guiar tu trabajo o que son recomendados para que tu trabajo tenga un corte cualitativo o un corte cuantitativo. Respecto al estudio cuantitativo, podemos utilizar verbos como describir, demostrar, examinar, indicar, analizar, estimar, relacionar, generalizar o probar. En el estudio cualitativo, de igual manera, podemos describir, entender, examinar, analizar el significado de, descubrir o explorar. Vemos que existe similitud en algunos verbos, pero también hay otros verbos que me van a ir guiando el destino de mi investigación. Hasta aquí llegamos con el análisis de los elementos teóricos que corresponden a lo que es el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. Me despido de ti, soy tu tutor de unidad de aprendizaje, Edgar Cabrera Álvarez.